Muchas gracias, Ángel, por tu presentación y muy buenos días, tardes, noches a todos los que os unís a este webinar tanto desde España como de Latinoamérica. Estoy viendo aquí la lista de asistentes y estamos aquí presenciando un paseo por todo el continente americano, cubriendo desde el norte hasta el sur. Vamos a hablar hoy de herramientas y técnicas estadísticas para gestión de riesgos. Esta presentación se divide en tres partes. Ahora les voy a explicar con más detalle en qué va a consistir cada una. Pero hoy lo que vamos a tratar es, sobre todo, de sentar un poco la base teórica de para qué se utilizan las herramientas estadísticas en gestión de riesgos y también voy a hacer un pequeño ejemplo, les voy a mostrar un pequeño ejemplo para que, digamos, puedan captar fácilmente el concepto antes de pasar la próxima semana y la siguiente a modelos que ya son un poquito más sofisticados y que estoy seguro que serán de utilidad, de una gran utilidad, de hecho, para todos los que se dedican a la gestión de riesgos, a la gestión de proyectos, estimaciones de costes, y hay muchísimas aplicaciones como podremos ver ahora mismo. El título del ciclo son herramientas, porque vamos a hablar de un software muy concreto, de unas técnicas de modelación muy concretas, herramientas y técnicas estadísticas de gestión o de utilidad en gestión de riesgos. Hoy vamos a ver sobre todo una parte teórica. Como he dicho, la segunda, y esta parte teórica se centra bastante en un aspecto que es muy importante, es esencial. Aprender a distinguir entre lo que son modelos estáticos y modelos dinámicos. Los modelos dinámicos son los que utilizamos para la simulación y explicar qué es la simulación Monte Carlo, porque, digamos, es donde es la técnica estadística, donde se apoya nuestro proyecto, digamos, de análisis de riesgos, para estimación de riesgos y costes y demás. En la próxima sesión vamos a ver modelos de estimación de costes. Vamos a ver y vamos a construir. Yo espero que, si no en esta sesión, en la próxima sesión muchos de ustedes puedan acompañarme mientras que yo voy creando el modelo en mi ordenador, puedan seguir las evoluciones de la pantalla. Para aquellos que tengan dos pantallas, pues sería ideal, porque en una pueden ver cómo se van introduciendo las fórmulas en el modelo Excel y en la otra pues pueden ir tecleando las fórmulas en su hoja de cálculo. Vamos a construir un modelo de estimación de costes en proyectos. Y vamos a tratar con un tipo de distribuciones que son distribuciones de probabilidad continua. Son las que más se utilizan, son las más intuitivas y creo que son las distribuciones de probabilidad más adecuadas para empezar. Luego, la siguiente semana, vamos a trabajar con un modelo un poquito más sofisticado. Son funciones de probabilidad para un registro de riesgos, es decir, para prever, identificar y cuantificar riesgos en proyectos. Por supuesto, nos apoyaremos en todos los conocimientos adquiridos en el webinar anterior y los extenderemos a distribuciones de probabilidad discretas. Es decir, aquí lo que vamos a crear es un modelo combinado de probabilidad discreta y probabilidad continua, lo que se suele denominar como modelos de registro de riesgos o modelos de probabilidad por impacto. Eso nos ayudará a estimar cuál es el coste potencial, el coste probable, el coste mínimo, el coste máximo que pueden tener diversos elementos de riesgo en un proyecto. Es un modelo que se utiliza también muchísimo y ayuda a las empresas, sobre todo a aquellos de ustedes que trabajan en proyectos, pues a hacer previsiones económicas de flujo de caja
para poder hacer frente a esos riesgos, al coste económico de esos riesgos, y luego también nos permite hacer planes de mitigación de esos riesgos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco del software. El software que yo voy a utilizar, yo utilizo este software, hay más disponibles, hay varias herramientas de simulación Monte Carlo. Yo he trabajado muchos años con NetRisk, es un software que está es un software muy utilizado en todo el mundo, tiene miles de clientes y es muy fácil de utilizar y es muy fácil de descargar en Internet. Simplemente tienen que ir a la página web que les estoy mostrando ahora en mi PowerPoint, y una vez que accedan a ese URL simplemente tienen que introducir los datos de contacto y descargar el software. A continuación recibirán un correo electrónico con una clave de activación de creo que son para 15 días o 3 semanas, no me acuerdo, y podrán utilizar el software sin ningún tipo de restricción en cuanto a la funcionalidad. Es decir, el programa de lo que es la copia de evaluación funciona exactamente igual que el programa que compra. También hay licencias académicas. Bueno, no voy a hacer mucha... no voy a dar mucha información comercial. Todo esto, si están interesados, pueden contactar con Palisade en Latinoamérica y en España, y ellos les informarán de las condiciones que hay, ¿no? Entonces, AtRisk como casi todos los otros productos que hay también, se instala como un add-in en Excel. Es decir, se instala como un programa que se añade a Excel. Lo que estamos usando es la capacidad de construcción de modelos de Excel. Excel es una herramienta muy potente, muy poderosa en cuanto a capacidad de creación de algoritmos, sobre todo algoritmos cuantitativos. Es decir, modelos que podamos crear utilizando fórmulas, números, código VBA, macros y demás, ¿no? Entonces, esa URL es la que van a utilizar para descargar el software. Yo les recomiendo que lo hagan después de la presentación de hoy. Mi presentación, muy breve, es, bueno, llevo ya bastantes años, como 20 años trabajando en el sector de modelación de riesgos con Excel. He trabajado en empresas de muchos países, en América, en Asia, en Europa sobre todo. Y mi especialización un poco profesional a través de mi empresa, que es adtraining.com, pues enseñamos a usuarios a utilizar la simulación Monte Carlo en Excel para analizar riesgos y decisiones. Después habrá una sesión de preguntas, como ha indicado Ángel. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Pues en primer lugar, demostrarles que cuando evaluamos riesgos mediante métodos cuantitativos o técnicas estadísticas, esto nos obliga a medir factores inciertos, lo cual ayuda a prevenir riesgos que pueden ocurrir en nuestros proyectos, y el producto final, si podríamos definirlo de esa manera, es una mejora en el proceso de toma de decisiones en las organizaciones. Es decir, lo que buscamos como objetivo es tomar decisiones de mejor calidad, decisiones con más visibilidad de los riesgos y de las incertidumbres que afectan a toda empresa, a todo proyecto. Y lo vamos a hacer basándonos en una técnica estadística, cuantitativa, matemática. Es decir, esto no es coger una varita e intentar adivinar, o una bola de cristal, ¿no? No, aquí lo que vamos a utilizar es un método que lleva aproximadamente 60 años o sea, el método Monte Carlo es un método que se utilizó por primera vez en ordenadores en los años 40 y que luego se ha popularizado enormemente con la aparición de los microordenadores, Windows, Excel y demás.
pero ha sido un método, digamos, hasta prácticamente los años 80 ha sido un método utilizado exclusivamente en los campos científicos, ¿no? Muy poco en el campo empresarial. Luego les voy a intentar proveerles de un marco, de una guía, de una pauta de cómo utilizar el análisis probabilístico de riesgos en una organización. O sea, para que tengan una referencia. Y demostrarles, espero, que utilizar este análisis probabilístico les va a proporcionar una capacidad de mejora en la efectividad del proceso de tomas de decisiones. Es decir, lo que queremos es tomar mejores decisiones, simplemente. Poder analizar con más... poder analizar con un mejor conocimiento las incertidumbres que afectan a nuestro negocio, a nuestra empresa, a nuestra organización, desarrollar una competencia de predicción de variables sujetas a incertidumbre y desarrollar políticas de mitigación de riesgos más efectivas. Esto es lo que, o sea, todo esto yo creo que se puede reducir a que lo que perseguimos, lo que queremos es tomar mejores decisiones. Y eso le interesa prácticamente a todo el mundo. La simulación de Monte Carlo, ¿qué es la simulación de Monte Carlo? Pues es un método estadístico. Se utiliza sobre todo para resolver problemas cuantitativos. La última sesión me gustaría explicarles por qué he subrayado y he puesto negrita en la palabra cuantitativos, porque surgen unas cuestiones, pero prefiero dejarlas al final cuando tengamos todos un mayor conocimiento de en qué consiste Monte Carlo. Pues es un método estadístico que lo único que realiza es una generación de números aleatorios. Y eso es lo que, o sea, intrínsecamente es lo que vamos a utilizar para hacer un cálculo de riesgos. Pero lo que es la simulación de Monte Carlo, pues es un método que lo único que hace es generar miles y miles de números aleatorios y a partir de ahí los vamos a utilizar con distribuciones de probabilidad para crear modelos de riesgos. ¿Para qué? Se utiliza, como he dicho antes, para estimar o predecir. Como un ejemplo simple e introductorio, podemos decir que si piensan ustedes en una acción en bolsa de una empresa, podemos predecir los movimientos en cuanto al precio de esa acción en bolsa. No podemos predecirlos, pero podemos estimarlos. Es decir, podemos hacer una estimación más o menos basada en los datos anteriores, en qué precio puede tener mañana una determinada acción de una empresa en bolsa. Pero no se puede predecir con exactitud. Es decir, estamos haciendo conjeturas, ¿no? Lo que queremos hacer es utilizar la simulación Monte Carlo para explorar miles de escenarios, intentando imitar el comportamiento de los movimientos del precio de una acción o de un conjunto de ellas, si estamos manejando un portfolio, y analizar cómo podrían evolucionar esas acciones. Es decir, no podemos predecir, pero sí que podemos estimar. Una vez que se realiza la simulación Monte Carlo, se extrae una cantidad enorme de escenarios posibles en muy poco tiempo. Esta es la ventaja que nos proporcionan los ordenadores y Excel, que podemos realizar múltiples, miles y miles de escenarios en unos pocos segundos y podemos, visualizar todos esos escenarios con un histograma, una distribución de probabilidad que nos va a dar pues, un rango y una probabilidad de ocurrencia de un determinado valor, que es lo que nos interesa. Vuelvo sobre el tema de Monte Carlo como método estandarizado. Diversas organizaciones, he tomado dos como ejemplo, pero hay muchas más. Por ejemplo, la American Association of Cost Estimation
y el Project Management Institute, ambas utilizan el análisis Monte Carlo, la simulación Monte Carlo, para hacer estimaciones de costes, estimaciones de duraciones de tareas en proyectos y demás. Es decir, el método de simulación Monte Carlo se utiliza en los planes de estudio que tienen estas organizaciones para, digamos, el desarrollo de sus cualificaciones profesionales. Ahora mismo no me acuerdo cómo se denomina la de la American Association of Cost Estimators, pero el Project Management Institute probablemente han olvidado hablar del Project Management Professional. Pues estos profesionales estudian el método Monte Carlo porque es un método pues probado y efectivo, por ejemplo, en la fase de planeación de proyectos. ¿Cuáles son las aplicaciones de la simulación Monte Carlo? Porque muchos de ustedes, pues yo supongo que habrá muchos que estarán trabajando en industrias de la energía, petróleo y gas. Otros trabajarán en industrias farmacéuticas, industrias de gran distribución, compañías de seguros, etcétera, etcétera. Gobierno, sector público, hospitales, demás. ¿Cuáles son las aplicaciones? Hay muchísimas. Allí donde haya necesidad de estimar con exactitud cuáles son los valores inciertos que afectan una decisión, si el problema podemos modelarlo cuantitativamente, ahí podemos utilizar Monte Carlo. Voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, presupuestos, estimaciones de costes, análisis de flujo de caja, análisis de proyectos con BAN, retorno de inversión y Internal Rate of Return, previsiones de ventas, investigación de mercados, es decir, lo que queremos es hacer un modelo, un prototipo de, por ejemplo, el lanzamiento de un producto de gran consumo y queremos estimar pues cuáles van a ser las ventas que podemos alcanzar de ese determinado producto, cuáles van a ser los costes, cuál va a ser la reacción de los competidores cuando lancemos nuestro producto, qué probabilidad hay de que saquen ellos, nuestros competidores, un producto al mercado que compita con nuestro producto y todo esto, ¿no? Es decir, se pueden crear modelos realmente sofisticados para la toma de decisiones. Análisis de fusiones, cobertura en foreign exchange, tipos de cambio, productos derivados, se utilizan mucho en opciones reales, el análisis Monte Carlo. Ya es un tipo de utilización un poco más avanzada que no vamos a cubrir en estos seminarios, pero realmente les puedo asegurar que se pueden construir modelos con Excel, la herramienta esta Atrisk, realmente sofisticados. Y hay varios libros, quizá al final del ciclo de webinars les pueda dar alguna pista, alguna opción sobre libros para aquellos de ustedes que quieran profundizar más, ¿no? Me gustaría que esto fuera simplemente una introducción que les abra el apetito para buscar más aplicaciones y les aseguro que hay cientos y cientos y cientos de aplicaciones. Gestión de carteras de inversión, dirección de proyectos, PERT, camino crítico, análisis de lanzamiento a mercado, time to market. Antes de invertir, lo que queremos es analizar los riesgos, evidentemente, simular lanzamiento de nuevos productos, simular estrategia empresarial, qué van a hacer nuestros competidores, qué riesgos tienen ellos, cómo nos pueden afectar. Simulación de máximo beneficio ajustado a riesgo. Esto es una aplicación muy popular, también un poco más compleja, pero, por ejemplo, cuando invertimos en una serie de assets, lo que queremos es obtener un retorno óptimo para el nivel de riesgo. Y la simulación Monte Carlo nos ayuda a encontrar lo que llamamos la frontera eficiente entre el riesgo y el retorno, ¿no? Exposición riesgo crediticio. O sea, todas estas aplicaciones, de las cuales pues he puesto solo unas cuantas en la pantalla que están viendo, pues se pueden utilizar en todas las empresas. Es decir,
Empresas de energía, empresas de minería, empresas de construcción, controles de calidad, seguros, farmacéuticas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hay un sector que podamos decir esté predispuesto para poder utilizar el análisis Monte Carlo. Son todos. Allí donde hay incertidumbre, allí podemos beneficiarnos. En el contexto de riesgos, ¿qué es el riesgo? Pues es algo con lo que seguramente todos ustedes tienen que trabajar cada día, el riesgo y la incertidumbre. Cada decisión que toma, probablemente no todas las decisiones, pero una gran parte de ellas están sujetas a un riesgo y una incertidumbre. Es decir, tomamos una decisión en base a unas creencias, unos datos, una estimación de lo que queremos es la mejor información que tenemos y sin duda hay riesgos que pueden ocurrir. Lo que ocurre muchas veces es que muchos proyectos y muchas empresas, muchos departamentos, no se toman en serio el analizar los riesgos o no se toman lo suficientemente en serio. Hacen suposiciones que pueden ser más o menos acertadas sin haber analizado detalladamente esos riesgos implícitos y el impacto en un resultado adverso. Entonces, ¿qué pasa? Si no hemos previsto un riesgo o si lo hemos previsto de una manera no adecuada, cuando ese riesgo ocurre, pues eso tiene un impacto, pues a lo mejor en el cash flow, en el flujo de caja de un proyecto, en el que pues nos podemos quedar sin dinero para llevarlo a cabo o tenemos que buscar capital, pues a lo mejor con unas condiciones menos favorables de las que podíamos haber obtenido si hubiéramos planificado esos riesgos de manera adecuada y con anticipación, ¿no? Entonces, este es el problema de no planear los riesgos. Cuando no planeamos riesgos, cuando no los tenemos en cuenta o no los medimos adecuadamente, no podemos tomar o poner, digamos, en movimiento, no podemos implementar procedimientos de mitigación de esos riesgos, lo cual es un grave problema, porque cuando hemos planeado bien los riesgos que afectan a nuestro proyecto, entonces es relativamente fácil, una vez que tenemos la visibilidad, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer si pasa esto? Si pasa el riesgo 1, si pasa el riesgo 2, si pasa el riesgo 3, si pasa el riesgo X, tenemos un plan que hemos creado antes de desarrollar el proyecto. Insisto, este tipo de análisis se realiza sobre todo en la fase de planeación del proyecto. En la fase de planeación, no cuando ya hemos arrancado el proyecto. Es en la fase de planeación, porque lo que queremos es tener terminado toda la armadura de comprensión de los riesgos, análisis de los riesgos, identificación de los riesgos y haber desarrollado ya las políticas de mitigación. Si vemos que realmente hay una tal cantidad de riesgos que pueden ser tan severos, que pueden hacer descarrilar nuestro proyecto y vamos a necesitar más dinero potencialmente, pues lo que tenemos que hacer es buscar financiación antes de empezar el proyecto, antes de arrancarlo. Entonces, esos son los riesgos de no analizar. ¿Por qué analizar los riesgos con Monte Carlo? Nos permitirá identificar y cuantificar el riesgo y la exposición y la oportunidad en las decisiones. Luego hablamos de esto. Es un ejercicio que nos va a permitir centrarnos en los riesgos. Es decir, lo primero que tengo que hacer es descubrirlos y la segunda que tengo que hacer es cuantificarlos. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra esto? Y no se preocupen que vamos a hablar de ese tema más, porque muchas veces cuando hago estas presentaciones, lógicamente me preguntan, bueno, yo es que tengo un conocimiento limitado sobre, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que haya, pues no sé, un escape de un elemento químico
en un proyecto, pues por ejemplo, que estamos realizando, pues donde se necesitan unos productos químicos para hacer lo que sea. Bueno, ese conocimiento existe. Tenemos que encontrarlo y tenemos que entender el contexto en el que desarrollamos nuestro proyecto y tenemos que aprender a hacer una estimación lo más adecuada posible. Si no lo sabemos nosotros, lo pueden saber otras personas en nuestra organización o incluso lo pueden saber expertos externos. Pero siempre hay una manera de hacer lo que yo denominaría una aproximación educada al riesgo. Es decir, educada en el sentido de informada. Esto es importante. Cuando nosotros creamos un modelo, no podemos poner cualquier cosa en ese modelo. Tenemos que poner lo que creemos que va a pasar. Hay un amigo mío que dice, en un modelo de riesgos, un modelo de riesgos tiene que reflejar todo lo que puede ser posible y nada de lo que puede ser imposible. Y esa es una buena definición. Es decir, si puede pasar, tiene que estar reflejado en el modelo. Y tenemos que excluir todo lo que no pueda pasar. Ese sería el modelo un poco perfecto. Pero a veces no es tan fácil. Analizamos riesgos para comprender el alcance que conlleva tomar decisiones de distinta naturaleza. Es decir, ¿qué pasa si tomo la decisión A o si tomo la decisión B? ¿Cómo nos afecta en función de los riesgos, la incertidumbre, el impacto que hemos visto que puede tener en nuestro proyecto o en el lanzamiento de un producto o lo que sea? También se utiliza para descubrir esos elementos o variables, las variables de entrada que más influyen en el resultado de una decisión. Y para tener visibilidad acerca del nivel de riesgo que podemos asumir o preferimos evitar. Cuando hacemos este plan, esta gestión, esta construcción de modelos de riesgos, vamos a encontrarnos con un cierto nivel de riesgo en nuestro proyecto. Es inevitable. Entonces, ¿somos capaces de asumir ese riesgo o preferimos evitarlo? ¿Tenemos que montar políticas de mitigación o preferimos transferir el riesgo a otro? Esto, por ejemplo, a una compañía de seguros. Una compañía de seguros, cuando contratamos una póliza de seguros, esto no es nada más que un acto de transferencia del riesgo a cambio de un importe económico, ¿no? Pero para eso tenemos que saber si realmente tenemos una probabilidad de que nuestro proyecto se vea afectado por un determinado riesgo. Para explotar oportunidades con más seguridad de éxito. Muy importante, porque el analizar los riesgos también nos da una visibilidad sobre oportunidades que podemos explotar. Y sobre todo eso es válido para las empresas que tienen competidores que no analizan los riesgos. Porque analizar los riesgos también significa descubrir oportunidades de crecimiento. Bien, vamos a ir rápido porque se nos está echando el tiempo encima. Introducción a Monte Carlo. Métodos deterministas o probabilistas. Para resumir, el modelo determinista es el modelo que solamente considera un valor. Por ejemplo, yo hago un plan de ventas para el año que viene de un determinado producto y en la hoja de cálculo, en una celda, pongo que las ventas van a ser de $1.300.000. Ese es el valor que entra en la celda. Ese es un modelo determinista. Pero la variable no es determinista, es probabilística, porque lo que estoy haciendo es una estimación de esa variable ventas. Me he basado en mi conocimiento, en mi experiencia del mercado, del país donde voy a lanzar el producto para decir, pues probablemente he consultado con mis compañeros, con expertos y demás, y probablemente la media, el valor más probable de ventas vaya a ser de $1,3 millones, ¿vale? Esto es una manera muy pobre de hacer previsiones.
Porque todos sabemos perfectamente que las variables cambian. Cambian los ingresos, cambian los costes de personal, cambian los costes de materia prima, cambian los costes de transporte, cambia el precio del petróleo, cambian los tipos de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un mundo totalmente dinámico, todo está sujeto a cambio. Entonces, fijaros que cuando creamos un modelo estático, instintivamente, porque yo suelo decir que no nos fiamos ni de nosotros mismos, instintivamente empezamos a cambiar valores ahí, ¿no? Es decir, estamos haciendo lo que se denomina como what if, ¿no? Estimamos los valores medios, pero luego hacemos un análisis que llamamos de 3 niveles. Es decir, vamos a ver, ¿y si vendo en vez de $1.300.000, $1.150.000? ¿Qué le pasa a mi beneficio? ¿Y si mis costes aumentan de 550.000 a 650.000? ¿Qué le pasa a mi beneficio? O sea, lo que estamos haciendo es introducir cambios incrementales en nuestro modelo para intentar reflejar el caso medio, el caso optimista y el caso pesimista. Y eso nos va dando un poco de visibilidad acerca de cuáles van a ser los valores. Bien. Si nosotros queremos ir más allá, estamos hablando de modelos en Excel puramente, tenemos que hacer lo que se llama un análisis what if, ¿no? Que es empezar a cambiar los valores de las variables. Y esto es extremadamente complejo, porque cuando tienes un modelo de 3 variables es pues muy fácil hacerlo. Pero cuando tienes un modelo de 30, de 40, de 50 o de 100, pues no es posible hacer esto. Entonces, para eso está la simulación Monte Carlo. ¿De acuerdo? Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ver un momento. Aquí lo que vamos a hacer es crear una distribución de probabilidad. Aquí lo que están viendo en su pantalla ahora mismo es una distribución de probabilidad triangular. Hay 90 distribuciones de probabilidad en el AtRisk, en la herramienta que les he recomendado, ¿no? Esa distribución de probabilidad lo que implícitamente nos está diciendo que el valor mínimo de la variable que intentamos modelar tiene un valor de $20.000, vamos a suponer, el valor más probable de 30.000 y el valor máximo de 38.000. Es un triángulo que está un poco torcido, es lo que se llama el sesgo de la distribución. Luego veremos esto, pues digamos, forma parte de la explicación un poco más técnica. Pero ese triángulo que ven ahí, pues es un poco la representación gráfica de lo que estaba explicando antes, de ese what if, ¿no? Es decir, de esos cambios que realizamos en nuestro modelo. ¿Y si mis ventas son de tal? ¿Y si mis costes son de tal? ¿Y si los impuestos subieran de un 25 a un 27? ¿Cómo afecta a mi bottom line, ¿no? Como se dice, a mi beneficio. Bien. La distribución de probabilidad es digamos, la piedra esencial donde se apoya todo el entramado, todo el edificio del análisis Monte Carlo y del análisis probabilístico. Es decir, el esfuerzo que tenemos que realizar es identificar variables que estén sujetas a incertidumbre para poder estimar el rango de movimiento de esas variables y la probabilidad. Vuelvo al ejemplo que les citaba antes, por ejemplo, ventas de 1.300.000. Si yo creo que pueden bajar hasta un mínimo de 1.150.000 y pueden subir hasta un máximo de 1.450.000, vamos a suponer, pues ese sería el punto mínimo, punto medio y punto máximo de ese triángulo. Aquí lo que estamos indicando implícitamente al modelo es que hay muy poca probabilidad o hay menos probabilidad de que el valor sea de 22.000 de que sea de 30.000, puesto que en el eje de las Y's tenemos probabilidad y en el eje de las X tenemos rango.
el rango de la distribución y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los valores de ese rango. ¿De acuerdo? Esta es la base principal del análisis Monte Carlo. Y ahora lo vamos a ver con una pequeña demostración. Luego, las distribuciones de probabilidad se utilizan argumentos para especificar el rango de valores y su distribución. O sea, hemos visto una distribución triangular. Les voy a enseñar dentro de un minuto que hay 90 distribuciones. Entonces, casi todos, yo llevo ya muchos años dando cursos de esto en empresas y la pregunta que nunca falta en ninguna presentación, curso, webinar, seminario es ¿y qué distribución de probabilidad utilizo? ¿Vale? La triangular es muy intuitiva, es un poco una distribución comodín. Es muy fácil de utilizar, es muy intuitiva y, o sea, es autoexplicativa, se podría decir, ¿no? El problema es que no todas las variables obedecen a una representación triangular. Luego, tenemos que definir una distribución de probabilidad en función de la variable que estemos midiendo. Por ejemplo, en gerencia de proyectos se utiliza mucho la PERT. De hecho, es una distribución de probabilidad que está concebida para la distribución de proyectos. Voy a salirme de aquí un momento y les voy a... Bien, ahora vamos a ver Excel. Supongo que están viendo mi hoja de cálculo Excel ahora. A ver si alguien me lo puede confirmar por el chat rápidamente, solamente para asegurarme de que se ve todo lo que quiero que se vea. Sharing. Ahora mismo están viendo una representación de un proyecto en Excel. ¿De acuerdo? Es una representación muy sencilla. Con esto quiero introducir a lo que es la técnica Monte Carlo. En primer lugar, estamos hablando aquí de una hoja de cálculo Excel y luego el add-on de at risk se añade como lo que se suele llamar una cinta, ¿no? En Excel. ¿De acuerdo? O sea, es una cinta que se añade al menú de Excel y que nos da las opciones que tenemos que utilizar en at-risk. El programa este es un programa bastante complejo. Ya he dicho que se pueden realizar unos modelos bastante complejos y hoy vamos a ver solo unas pocas, ¿no? Entonces, muy rápidamente, en 10 minutos, les resumo este problema. Vamos a ver. Tenemos 6 tareas, de la tarea 1 a la tarea 6. La duración del total del proyecto es la suma de todas las tareas. Aquí vamos a ignorar que las tareas tienen algún tipo de correlación o que algunas pueden ir en paralelo. Vamos a suponer que es una tarea que cuando termina una empieza la otra. Y aquí tengo la duración estimada de cada una de las tareas en días. La tarea 1 son 50 días, la tarea 2 son 39, la tarea 3 100 y demás. Luego, la duración total del proyecto sería de 318 días, como pueden ver ahí, sumando todas las tareas. Pero, lógicamente, esa es una estimación. Si alguien me pregunta, por ejemplo, si este proyecto responde a una construcción de un determinado edificio, si alguien me pregunta cuánto tiempo vais a tardar en entregarme mi edificio, yo puedo decir, vamos a tardar 318 días según la planeación que hemos realizado. Lo que pasa es que serán 318 días si si no nos salimos ni un día de cada una de las tareas. ¿De acuerdo? Luego, ¿cómo puedo estimar yo la duración total de un proyecto usando Monte Carlo? ¿Vale? Porque esto es una estimación determinista. Aquí solamente ponemos un valor en cada celda y ya está.
y podamos dar 318 días. A lo mejor lo que podemos hacer es decir, bueno, pues vamos a dar vamos a poner un buffer, una reserva de un 10%, que sería un mes más, ¿de acuerdo? Otra manera de hacerlo es utilizar simulación Monte Carlo. Vamos a ir aquí y vamos a poner distribución, ¿de acuerdo? Y vamos aquí a introducir para cada una de las tareas una distribución. Vamos a introducir una distribución triangular. Luego vamos aquí a definir distribución. Una cosa que quiero decir es que el software, la TRIS, lo puedo instalar en español. Yo lo tengo en inglés porque estoy constantemente haciendo demos por todos los países y entonces el inglés es más, o sea, lo utilizo más, pero se puede ir aquí a preferencias y cambiar el lenguaje si lo prefieren. Está en varios idiomas. No recuerdo cuáles son, pero lo pueden utilizar en español. Entonces vamos a definir la distribución. ¿Qué distribución definimos? Fíjense aquí que si yo le doy a todas las distribuciones, pues tengo las 90 distribuciones de las que hablaba, ¿no? Entonces, lógicamente, hay que conocer estas distribuciones. También hay que decir que se agrupan en familias, ¿eh? Cuando hablo de una familia son distribuciones que más o menos se utilizan para lo mismo, pero que tienen ciertos matices entre ellas. O sea, no hay que conocer 90 distribuciones. Con conocer, yo diría que con conocer 7 o 8 ya es más que suficiente. Pero bueno, para determinadas aplicaciones que son más avanzadas, pues necesitamos conocer más. Si yo me voy aquí a mis favoritas, pues veo la distribución triangular, que es muy simple, es muy fácil, es muy intuitiva. Entonces, aquí la tengo. Por defecto me toma unos parámetros aleatorios y le voy a decir aquí que quiero especificarle un rango de celdas. Entonces voy a decirle que el valor mínimo es este, el medio es este y el máximo es este. Cuando le doy OK, automáticamente ya me toma los valores de estas celdas y me los escribe en la distribución. Es decir, que hay 48,5 días la duración mínima de esta tarea y 52 la máxima. ¿Vale? 50 sigue siendo la media o el valor más probable. Pero aquí ya hemos introducido el factor de incertidumbre, porque seguro que no va a acabar a los 50 días justo, clavado. Va a haber pues un poco antes o un poco después, o quizá depende de otras cosas, como por ejemplo la meteorología, la disponibilidad de ciertos materiales, de cierta maquinaria y demás. Esto hace que cuando hemos escogido los tres valores, nos copie la distribución en la celda y ahora lo que tenemos que hacer, como estamos trabajando con funciones de Excel, pues es copiarla hacia abajo, copiamos la celda hacia abajo y eso nos copia el rango y digamos, las duraciones que hemos estimado para cada tarea. ¿Vale? Entonces, si en la celda esta de abajo, en la celda H27, pongo que lo que quiero realizar es una suma de todas las duraciones, esto me da 322 días. Fíjense ya que ya no es igual que la primera estimación que había hecho, 318. Y hay unos cambios ahí. Porque si ahora, ustedes saben que hay una tecla, hay una función, que es la función aleatoria. Si yo doy a F9 en Excel, perdón, en Atrisk, le voy a dar a este botoncito primero, si yo le doy a F9, ahora lo que estoy haciendo es tomar distintos muestreos de la distribución de probabilidad, lo cual se va propagando a el valor total de duración del proyecto. ¿De acuerdo? Ven que el valor de duración del proyecto va cambiando a medida que van cambiando también las duraciones parciales de cada una de las tareas. Es decir, la duración del proyecto total va a ser la suma de la variación de cada una de las tareas que intervienen en ese proyecto. Les he enseñado muy brevemente, no se preocupen si no lo han entendido perfectamente,
porque lo vamos a repetir la semana que viene. La semana que viene vamos a pasar otra vez por el proceso de definición de una distribución de probabilidad. Pero básicamente la hemos definido con definir distribución, pasando los parámetros mínimo, medio y máximo y copiándola hacia abajo. ¿De acuerdo? El total es este, la celda H27, y aquí sí que tenemos que dar a esta opción de menú, que es el output, es la duración total. Ya el software captura que esa celda tiene un valor alfanumérico que se refiere a la duración total del proyecto y lo asigna automáticamente, me lo colorea en rojo para distinguir las variables de entrada de la variable de salida, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear 10.000 escenarios de ese proyecto. Aquí donde lo ven en iteraciones, vamos a crear 10.000 iteraciones en las cuales vamos a ir cambiando los valores de duración y en realidad cuando hablo de iteraciones estoy hablando de escenarios que pueden ocurrir de duración de cada uno. Le vamos a dar a simular y ya verán lo que ocurre. Automáticamente Arrisk empieza a calcular. Vamos a verlo aquí. Fíjense que cuando pongo recalculación automática, se puede ver cómo se va actualizando el histograma donde se van agrupando todos los valores generados por la simulación y se ve cómo van cambiando los valores en las celdas. Bien. Nosotros habíamos hecho una estimación preliminar de 318 días, sumando los valores medios. Bien, si yo pongo aquí 318, esto basándome en las duraciones, en el rango de duraciones que he tomado, lo que me indica es que tengo solamente algo menos de un 30% de probabilidad de terminar el proyecto antes de 318 días. ¿Vale? Y tengo un 71% de probabilidad de que se exceda de ese valor, de 318 días. Entonces, a lo mejor eso no es crítico en algún proyecto, pero en nuestros proyectos sí que puede ser crítico. El hecho, el que un proyecto se extienda, o sea, solamente tenga un 30% de probabilidad de terminar el proyecto en un número de días determinado, puede tener un impacto en un proyecto, en flujos de caja y demás. ¿De acuerdo? Esta es mi primera introducción al análisis Monte Carlo. El histograma que ven ahí es lo que se va a utilizar por parte de los analistas para estimar la probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, el máximo, 348 días. Estamos hablando de 30 días más de lo estimado inicialmente. Otra cosa que se utiliza mucho es lo que los gestores, gerentes de proyectos llaman el P80 o el P95. El P95 en este proyecto, si me voy abajo, o en esta estimación de duraciones, el P95 sería de 335 días. ¿Qué es el P95? P95 es la probabilidad 95, es decir, yo le digo a mi cliente, con un 95% de probabilidad te voy a entregar tu edificio en 335 días, según mi análisis. ¿Vale? Fíjense, cosa muy importante, para determinar la exactitud de mi cálculo, tengo que poder estimar los valores mínimo, medio y máximo. Pero eso no es difícil. Y yo se lo voy a explicar la semana que viene. Vamos a ahondar un poco en cómo definimos distribuciones de probabilidad. ¿Qué posibilidades tenemos a la hora de estimar? ¿Cómo se puede hacer? Se pueden hacer con métodos paramétricos, se puede hacer consultando a expertos, se puede hacer con datos. Si tenemos datos actualmente de duraciones
de tareas de proyectos similares, podemos inferir una distribución de probabilidad, o sea, estos valores mínimos, medios, máximos, o bien sus percentiles, para crear una distribución de probabilidad que nos sirva para nuestro proyecto. Bien, pues dicho esto, ya he terminado la demo. Volvemos aquí a la presentación. Ya estoy acabando. Si hay alguna pregunta, me la pueden enviar ahora. Si hay alguna pregunta, me la envían ahora. Y si no, pueden enviármela a el correo electrónico mcarmona, o mejor dicho, envíemelo a info@editraining.com. info@editraining.com, que es el... Se lo voy a escribir aquí. No sé si puedo escribírselo a todo el mundo. Vamos a ver. Creo que sí. Ahora lo voy a enviar a toda la audiencia. info@editraining.com. Ahí yo creo que les ha llegado mi dirección de correo electrónico. Si hay alguna pregunta, estaré encantado en responderla. Pero ahora vamos a ver si puedo responder alguna pregunta en concreto. Vamos, hay muchísimas. Es que les anuncio que hay como, no sé, como 500 asistentes. Hay demasiadas. Vamos a ver. Está ampliada, está bien, se ve súper bien. La simulación de la variación se puede fijar. Sí, o sea, nosotros lo que definimos es una distribución de probabilidad y fijamos los valores concretos. Veo otra pregunta, si se puede ver otra vez la presentación. Creo que sí. Creo que ALDE ha grabado la presentación y la puede hacer disponible. ¿Cuántas iteraciones se considera como estándar? Pues mira, teniendo en cuenta que podemos hacer miles de iteraciones Monte Carlo en segundos, pues puedes poner 10.000 sin ningún problema. En algunas otras aplicaciones harán falta más, pero yo diría que 10.000 es un buen número. ¿El resultado de la simulación es el escenario óptimo? No, no es el escenario óptimo. Esto no da el resultado óptimo. Lo que te da es el rango y la probabilidad de alcanzar un resultado. Para José Alfredo Cortés. Me preguntan aquí si se puede volver a ver la grabación del webinar. Creo que sí. ¿Cómo calcular el coeficiente de variación de ejercicio mayor del 95%? Buena pregunta. Será todo lo que quede a la derecha de la barra delimitadora. Esto lo explicamos la semana que viene, no te preocupes. ¿Cómo considero la incertidumbre para cada tarea? César Nates. Pues tienes que apoyarte en tu conocimiento, el conocimiento de tus compañeros de trabajo, de expertos, de especialistas, de datos. Se puede hacer una estimación bastante acotada de, en este caso, las duraciones de cada tarea. Si somos project managers y estamos especializados profesionalmente en construir edificios, nosotros tenemos ya un cierto bagaje de experiencia y podemos introducir esa información para alimentar nuestro modelo. ¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para escoger una distribución determinada, Fernando? Pues hay muchos criterios. Depende de cómo se comporte la variable. Si es una variable que está acotada en las colas, si es una variable que tiene colas infinitas, por ejemplo, como la distribución normal, distribución log normal. Si es una variable que representa, por ejemplo, la duración como función inversa del tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, depende del tipo de variable, podremos coger una distribución u otra. Pero no te preocupes porque no tendrás que aprenderte 90 distribuciones. Ya digo que con 4, 5, 6 es más que suficiente. ¿Cómo se vería este escenario con la distribución normal? Muy buena pregunta, Antonio Carro.
la distribución normal sería posible también poner una distribución normal. Lo que pasa es que la distribución normal no me gusta porque tiene colas abiertas, tiene colas infinitas. Luego, entonces, como nosotros podemos acotar la duración, es decir, sabemos que no va a haber una duración infinita en la tarea, ¿verdad? Acuérdate, Antonio, que hemos dicho que tenemos que poder replicar en la función de probabilidad que utilizamos todo lo que puede pasar y nada de lo que no puede ocurrir. Entonces, no podemos poner una cola infinita a la izquierda porque una cierta tarea, como mínimo, hace falta un número de días para completarla, ¿de acuerdo? Y podemos poner un valor muy alto para valor máximo, pero generalmente pues no va a ser así. Lo siento, pero me han avisado de que tengo que marcharme a las 7 porque va a entrar ahora mismo otra presentación. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Espero que haya sido de utilidad. Por favor, enviar vuestra valoración de este webinar y espero que nos veamos la semana que viene con todos vosotros para la segunda y para la tercera parte, donde vamos a ir ampliando todo lo que hemos visto hoy. Muy buenas noches a todos. Buenas noches desde Europa, donde estoy yo, pero buenos días donde estáis. Que tengáis un buen día y hasta la semana que viene. Un saludo.